Bienvenidos al Palacio de Versalles, el palacio más importante de toda Europa y del cual se inspiraron muchos palacios que le sucedieron. E inclusive de esta sociedad que se llama Versalles, de este poblado, se inspiró, dicen, la ciudad de Washington, Estados Unidos. Así que vengan, quédense ahí que en este video vamos a descubrir todos los secretos de Versalles, las fiestas que aquí se hacían, cómo vivían, cómo comían los reyes, cómo iban al baño los reyes. Y también vamos a estar visitando los impresionantes jardines. Quédense ahí y vamos a recorrer Versalles. La fila que pueden ver hacia allá es toda la gente que viene y entra al palacio de forma individual. Miren la espera que hay cuando no vienen en un grupo y ya con la excursión programada. Arranca desde acá atrás la fila. Sí. Están esperando para ingresar. Imagínate que tenés que venir temprano. Horas te pasas. Bueno, y también respetar mucho los tiempos, ya que tenemos la parte de los jardines y la parte del palacio. Si no respetás, vas a conocer mucho de uno y te vas a perder del otro. O sea que si llegás tarde al palacio porque te quedaste perdido en los jardines, lo más seguro es que no puedas ingresar. Toda la sangre que aquí se derramó, todo los años que se tardó en construir y demás, fueron solamente para que los reyes vivieran. Solo 3 reyes, obviamente con todas sus descendencias en el medio. Por ejemplo, se casara en esta capilla que se creó para ellos una sola generación, que fue Luis XVI con María Antonieta. Así que solo reinaron 3 reyes y en un lapso menor a 100 años. Nuestras estampitas, las figuritas del Versalles. Para entrar a los jardines. Acá nos van a escanear para poder ingresar al jardín de Versalles. C'est que en dématérialisé, ouais. ¿Escuchás esa música real? Recién se escuchaban las trompetas de una forma, Sí, se sentía, escucha. pero que está acá la banda. Escucha. A ver si la podemos escuchar. Un segundo, no hagamos ruido. No creo Ay, que qué salga porque tenemos los micrófonos inalámbricos. Ay, Con el celular cierto. capaz que sí. Bueno, Bueno, estamos en el jardín del Palacio de Versalles, uno de los lugares. Estamos paseando, vamos viendo todo lo que son esos jardines bajitos, porque esto tiene muchas clases y formas. Nos estaban contando que los jardineros del Versalles no eran un jardinero común, como hoy en día, digamos. En realidad, se estudiaba en la universidad jardinería y tardabas 4 años en recibirte. no rápido, no era de un día para otro. Prácticamente eras un poco arquitecto, un poco pintor y un poco también diseñador. O sea que para nada simple era ser jardinero del Versalles, era todo un honor, había competencias para poder lograr un puesto, así que era todo una hazaña y un honor familiar, digamos. Tan es así que al lado del Palacio de los Versalles se hizo un lugar especial para que vivan los jardineros, ya que en este lugar, si había una inclemencia climática, los jardineros a las 2 de la mañana, a las 3, las 4, tenían que levantarse y trabajar, porque a la mañana no podía haber ningún árbol, ninguna hojita, nada desarreglado. El Versalles tenía que ser impecable. Ser jardinero en esa época no era tan sencillo como lo es hoy. Aparte, recuerden que volaban cabezas. El que me quedo dormido, mi rey. Disculpe, disculpe. Miren acá, le queremos mostrar, porque esto, fíjense, quiero mostrarle esta parte. Girá bien despacito, Cris. Miren lo fácil que es perderse. Ahí hay una entrada que se bifurca en 3 en ese arco. Acá hay otra, acá hay otra y acá hay otra. La que vamos a tomar es esta, la que va en diagonal hacia atrás, porque es uno de los puntos que queremos visitar. Uno de los puntos más favoritos del rey Luis XIV. Vamos a ver qué hay dentro de este bosque, porque miren lo que es el mapa. Realmente todo es enorme y todo es en diagonal. A veces ven, en una encrucijada tenemos
miren la cantidad de caminos. Entonces hay que ver bien qué tomás y a dónde vas, porque a veces varios caminos llevan al mismo lugar y a veces no. Lo que vamos a ir a ver es el Salón del Baile, porque a Luis XIV le fascinaba bailar. Pero como ya tenía salones inmensos en la parte de adentro del castillo, quería bailar afuera en el aire libre y con un salón de lujo, pero hecho de plantas y jardines. Vamos, tipo como las series que vemos. Ay, mirá qué Vamos a intentar unos bonito. pasitos. Bueno, acá estamos en el salón de baile. El salón de baile de aire libre, porque después hay otros salones, obviamente, dentro de lo que es Palacio de Versalles. Miren lo que es estilo, pareciera como romano, ¿no? Sí, La forma en que está todo alineado y acá hay unas fuentes. pero acá no está la fuente. Bueno, la chica nos dijo que tenemos que salir y ir a otro sector que están las fuentes funcionando. Están ahorrando energía. No, no es que ahorrando, sino que se prenden solamente para festivales programados, que son los fines de semana. Ay, no. Te vestí de época, el pelo recogido. ¿Cómo hay que hacer? Que cuando te enseñan a ver 1, 2, 3. Sí. 1, 2, 3. ¿Quién no vio Bridgerton? Díganme. Todos vieron la serie esa. Creo que ya terminó la temporada última, no sé si quedó abierto. Me parece que sí. Después está The Crown. Vos, The The Crown Crown. es tremendo. En esa serie se refleja algo muy importante que nos comentaban. En The Crown se refleja mucho el tema de la cacería. La cacería, nos explicaron, era muy importante en los reyes. ¿Por qué? Porque se usaba a través del juego el entrenamiento, la estrategia, la lógica, el cómo encontrarle la vuelta a una batalla o cómo ganar en esa competencia de juego. Por eso es que a los reyes se los instruía en cacería desde los 5 años de edad. Una locura. Había distintos niveles, no es solo la cacería que ustedes se imaginan en un bosque tirándole algo, sino que a veces simplemente consistía en soltar un zorrito en una habitación y lograr que el rey lo atrape. Y en ese atrapar podía jugar con objetos, con encontrarle la vuelta al animal psicológicamente y hasta aprender a entenderlo para luego poder dominarlo. Y después en un estadio más adulto, más mayor, donde quizás ya se casaban, que la mayoría se han casado siendo muy infantes, desde los 14 años, por ejemplo. Varios de los que vivieron aquí en el Versalles fueron casados con personas de la realeza, pero de España. Así eran sus esposas. Y cuando ya eran grandes y armaban estas fiestas, la cacería era un momento de soledad, de poder charlar, tener una charla profunda, hacer acuerdos, cerrar negocios con los demás hombres, ya que conllevaba a un tiempo de 5 a 6 horas estando a solas, compitiendo, disfrutando, riéndose, que te hacía entrar en confianza. Entonces ahí le tirabas la pálida, le decías, vamos a hacer este negocio, vamos a invertir en tal. Y chancho amigo, se cerraban así los mejores acuerdos de Francia. Una de las cosas más importantes que no solamente cazaban zorritos, también tenían jabalí, patos, ciervos. Era una forma de mostrar su fortaleza y de adular a sus invitados. Porque claro, mirá lo que traje, no sé si alguna vez habrá venido algún tigre, Porque cuando mirate lo largo. Cuando se querían mostrar fuertes, ganaban ellos en la competencia. Pero me parece que cuando querían lograr un acuerdo, aunque la persona con la que estuvieran compitiendo no supiera mucho, lo dejaban ganar. O sea que no era tanta, también obviamente estaba la fiesta, la diversión, pero había un interés político. Por eso trajeron a tantos nobles acá. ¿Para qué? Para controlarlos era. No era porque soy feliz, soy amigo y te doy el alojamiento. Y hablando de intereses políticos, el Versalles en sí fue un interés político llevado a cabo
justamente por el rey Luis XIV, pensando que los nobles lo iban a querer asesinar, lo iban a querer dominar. Entonces él dijo, voy a construir algo monumental y los voy a traer a vivir conmigo para tenerlos bien cerquita y dominados. De esa manera lo llevó a cabo y realmente lo logró, porque él falleció siendo muy grande. Es un rey que llegó a vivir 76 años. No han corrido la misma suerte otros. Así que su inteligencia, su pensamiento, su forma de razonar lo llevaron muy lejos en la vida. Es que cuando se busca construir este castillo, además de mostrar fortaleza, que Francia sobresale en toda la región, se buscaba también comercializar, que se conozca Francia por todo lo que aquí se hace y se produce. Por eso es que en el Versalles está hecho 100% en todos sus aspectos con mano de obra, con artistas y con cosas que son francesas. Por ejemplo, todas estas esculturas que hoy en día son réplicas de yeso porque las originales están en el Louvre, en aquella época, cada vez que alguien hacía un castillo o un palacio, lo que a quien acudía era a los escultores italianos. ¿Qué hizo Luis XIV? No, dijo, acá vamos a formar escultores franceses, porque el Versalles va a estar hecho 100% e íntegramente con esculturas, muebles, maderas, pisos tallados 100% franceses. ¿Y quieren saber si lo logró? Sí, logró lo que quería. Se volvió tan importante el Versalles a nivel mundial en ese momento que todos los demás castillos que le siguieron lo imitaron, y no solo eso, Francia repuntó en un 400% la venta de muebles, mármoles, acabados franceses, y se llenó toda la región de Europa y de demás países de productos franceses. Y así prácticamente el palacio se pagó solo. El palacio. Y mira cómo sigue para atrás, allí. Vení a ver. Es gigante, ¿eh? Son 700 u 800 hectáreas. 800, pero era 8000. No vas a terminar de conocerlo. Es Por el jardinero. No quisiera haber sido el jardinero de esto. solo darle un vistazo rápido. Mirá. El Versalles y todos estos jardines es muy largo. Está dividido por distintas alas. Podés pasarte, si querés, todo el día. No te alcanza. Pero también, para no espolear, para aquellos que quieran venir, algunos vi leyendo, algunos se sentaban en los bancos, en un pleno jardín. Así que es para disfrutar y para vivirlo de una manera que cada uno sabe, distinta, con sus tiempos, con su visión. No duden de visitar este lugar asombroso que está en París. Fíjense aquí en el Salón de los Espejos del Versalles bailando, reuniéndose con toda la nobleza y la realeza al rey Luis XIV. Tanto es así que queremos contarle que, fíjense, ese espejo, uno solo de los cuadraditos, uno solo equivalía a lo que salía un castillo. Imagínense todo el dinero que hay aquí invertido. Pero vivo, el rey mandó a construir espejos aquí en Francia. Comenzó la primer fábrica, así no los tenía que exportar y gastar tanto dinero. Tanto es así que esa fábrica hoy en día exporta y vende a todo el mundo. Es una de las mayores constructoras de espejos y cristales. Así que este es el Salón de los Espejos. Hay varias lámparas que no están los agujeritos. Esto está constantemente lleno de lámparas. Habría muchas más. Y aquí se iluminaba siempre, porque el Versalles estaba siempre con luz. Imagínense también el dinero que se gastaba en velas. Heos aquí que al poner espejos, los espejos las reflejaban a las velas de las lámparas y hacía sentir y mucho más luz. Iluminaba
reflectando toda esta iluminación de las velas. Está lleno de espejos, una belleza única de Francia, de acá, de París. Me quedé pensando en lo que nos contaron. Todos tenían amantes. Que no se llamaban amantes, se les daba otro nombre. Favoritas. Que era favorita. Pongámosle que más suave el nombre. Todos podemos tener una favorita. Ahora, como que le dicen el permitido, pero en ese tiempo era la favorita. La favorita. Soy tu favorita. Ojo. Es verdad, ahora estoy pensando en la canción esa. Bueno, resulta que de los 3 reyes que vivieron aquí, en este palacio, todos tuvieron favoritas, pero el último no. Porque el último, Felipe XVI, se enamoró. Él estaba perdidamente enamorado de su esposa y fue el único que no tuvo amantes, pero murió decapitado. Por no tener favorita. ¿Y cómo puede ser esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir el Versalles? Todos los demás fueron longevos, vivieron más de 70 años y él falleció decapitado, y no solo así, sino que fue el último rey en vivir en Versalles, porque luego ya vino la Revolución Francesa y ya no vivió ningún descendiente más aquí. Que desde afuera se ve una letra B, es como una U. Del lado B es el ala del rey, luego viene el gran salón de los espejos y del otro lado, que es el ala A, es el ala de la reina. Ahora vamos a pasar al salón de María Antonieta. Vamos a conocer su residencia, donde ella parió a sus 6 hijos. Que no era fácil, que lo miraban un montón de personas, podés contar. En ese momento era en público, había un biombo, pero la escuchaban gritar, tenían que estar todos los nobles ahí. La pobre mujer esperando a ver si era varón o nena, esperando que sea un varón, obviamente, y si era varón se celebraba. Fiesta, descontrol. Y si era mujer se decía, oh, que venga el próximo. Chao, se cortaba todo, había que esperar a que quedara embarazada de nuevo y ver qué salía. Porque en cuanto a lo que es la comida, en este salón, como ustedes pueden ver, comía el rey, comía solo porque ya habían fallecido sus esposas, sus hijos, sus nietos, y los nobles tenían derecho a verlo comer, no a comer con él. Pero un dato no menor era que los nobles no podían tener cocina propia, esto de ser un resguardo por el tema de los envenenamientos y demás. Ellos no, era peligroso, así que no podían tener una cocina propia y debían comprar su comida. Algunos obviamente elegían los platos que el rey comía si es que lo podían pagar. Eso dependía del rango de dinero que tuvieras disponible. Porque hacían que los pintores pintaran cosas que no eran tan así. Como por ejemplo la madre de Napoleón, que está ahí, que no estuvo en la boda, porque Napoleón se casó con una mujer que eran sus segundas nupcias y que se dice le metía los cuernos y la madre lo sabía y no estaba para nada de acuerdo con que él se casara con ella. Y Josefina, que fue la esposa quien está jurando a la corona, donde le están entregando la corona, la hicieron joven cuando en realidad era abuela, porque aquí está su hija con su nieto del matrimonio anterior y tiene la cara como si tuviera 20 años. Y supuestamente no era esa la edad, sino que ya estaba más avejentada. Pero bueno, vieron, a lo largo de la historia siempre existió eso de querer ser más joven de la edad que tenemos y no pintar la realidad. Chibro, estás pasando por lugares históricos donde han pasado reinas, princesas. Esto fue todo por el día de hoy, que no ha sido poco para nada. Tenemos la garganta seca, estamos cansadísimos, pero muy felices de lo que hemos recorrido, conocido y llevado hasta sus casas. Esperamos que les guste, que comenten, le den me gusta y se suscriban a la campanita, que es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón para seguir viajando. Los esperamos en el próximo video.